Creo que es una bendición contar con la presencia de cada uno de ustedes en este evento que es para darle gloria a Cristo. Y quiero decirles que usted va a recibir algo de Dios hoy. La palabra de Dios está viva y ella puede llegar al corazón del hombre y producir un efecto que Dios quiere producir. Y quiero orar para que esto suceda. Esto es un milagro. Dios habla en la iglesia, habla por un hombre y habla por su palabra. Esto es un milagro extraordinario y cada corazón oye y Dios habla diferente a cada persona por la necesidad que esté pasando, viviendo y sintiendo. Dios le va a hablar personalmente. Esto es un doble milagro que se da durante la predicación y por esa razón vamos a orar para que suceda y que usted reciba esa impresión y ese beneficio. Pongámonos en pie por respeto a Dios y vamos a orar. Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y en Espíritu Santo le ruego ahora que su Santo Espíritu se mueva en cada uno y le beneficie y le ayude y le unja para que pueda tener una apetencia por su palabra y pueda beneficiarse cualquiera que sea la necesidad que tenga. Especialmente, Señor, que pueda sentir la energía, el vigor, la fuerza, el poder del Espíritu Santo, el poder de su palabra, y que pueda experimentar el nuevo nacimiento. Y le damos gracias, Señor, por esta bendición que experimenta la iglesia, que usted hable a través de un instrumento humano y que hable con poder del Espíritu Santo, para que cada corazón sea bendecido por la palabra y bendecido por el Espíritu Santo. Amén. Quiero pedirles que abran su Biblia en el libro de Proverbios y a Gaby le pido que me ponga la pantalla. Gaby. El libro de Proverbios fue escrito hace 3000 años y hay un versículo ahí que habló a mi corazón cuando estaba recién nacido espiritualmente. Y quiero traerlo en este momento para su corazón. Proverbios 1:23. Dice la palabra de Dios: volveos ante mi reprensión. He aquí yo os manifestaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Quiero leerlo de nuevo. Volveos ante mi reprensión. He aquí yo os manifestaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Que Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse. Esta ocasión muy especial, estoy por contarles algo que Dios mostró mi corazón y yo voy a usar la palabra que Jesús habló cuando estuvo en el mundo y que el doctor Lucas registró en Lucas 10:16. No lo busque porque yo lo voy a leer para usted. Jesús dijo: el que a vosotros oye, a mí me oye. Así que cuando usted oye la palabra de Dios, usted está oyendo a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Jesucristo es la palabra. Él es el verbo de Dios. Todo este libro habla sobre Jesucristo, de lo que Él es, de lo que Él hace, de lo que Él se propone, todos sus planes. Y todo este libro dice que hay que adorar a Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Quiero ponerle un tema al sermón. El tema es: no es posible arrepentirse sin confiar. Repito, es el tema. No es posible arrepentirse sin confiar. Y el título del sermón es: no es posible confiar sin arrepentirse.
Repito, el título del sermón: no es posible confiar sin arrepentirse. Estas dos palabras, arrepentirse y confiar, no son sinónimos, pero en la mentalidad semita, en la mentalidad de los judíos, en la mentalidad de los que escribieron y conocen la Biblia y la creen, no se pueden separar. Un cristiano inmaduro, niño, puede separarlas y puede decir: ah, no, yo confío pero no me arrepiento. Estás en un grave error. O puede decir: yo me arrepiento pero no confío. Estás en otro grave error, no funciona. Repito, no es posible arrepentirse sin confiar, y no es posible confiar sin arrepentirse. La vinculación de estas dos palabras es intrínseca, no se pueden separar. Por lo tanto, la Virgen María tuvo que dejar el judaísmo cuando creyó que su hijo era el Mesías. Fue inevitable. No se puede arrepentirse sin confiar, ni confiar sin arrepentirse. Igual los apóstoles tuvieron que dejar el judaísmo, porque ellos creyeron en Jesucristo cuando le vieron resucitado de los muertos. Y cuando la iglesia nació, en la fecha de Pentecostés, ahí ellos recibieron el Espíritu Santo que Dios prometió y les hizo saber las palabras de Dios. Yo quiero usar un personaje de la Biblia, alguien que es histórico, que existió en el año 848 antes de Jesucristo. Imagínense, hace 2848 años. Este hombre tenía 32 años en ese momento y fue levantado para ser rey de Judá. Y quiero que usted busque en su Biblia 2 Crónicas 21. Segundo libro, Crónicas, capítulo 21. Y vamos a estar leyendo ahí los versículos del 12 al 20. Para ilustrarnos acerca de este personaje que nos va a servir como un ejemplo de que no es posible arrepentirse sin confiar. Y no es posible confiar sin arrepentirse. Quiero hablarles un poco de este rey. Él se llamaba Joram. Joram era un hombre que fue honrado con el puesto de rey, pero no solo eso, sino que él venía de una de las mejores familias de toda la historia humana. Él era hijo de Josafat, un rey famoso en el Medio Oriente. Era nieto de Asa. Asa a su vez era hijo de Abías. Abías era hijo de Roboam. Roboam era hijo de Salomón. El rey Salomón, que todo el mundo lo conoce sobre la tierra. Y Salomón era hijo del rey David, un hombre que se conoce en todo el mundo. Sexto después del rey David. ¿Qué linaje de este hombre, el rey Joram? Él asumió el reino de Judá 126 años después de la muerte del rey David. Joram es ahora el rey de Israel, el rey del único pueblo a quien Dios se manifestó en el mundo antiguo. Pero a este rey le pasó algo que espero que a usted no le pase nunca. En los días de este rey, el reino de Israel estaba partido en dos. Por un lado estaba Judá y por otro lado estaba Israel. Y en el reino de Israel había un profeta que se levantó por la gracia de Dios, llamado Elías. Todo el mundo ha oído hablar de él. Elías, el hombre que hacía grandes milagros, hizo bajar fuego del cielo que quemara un sacrificio. También hizo bajar fuego del cielo que quemara 50 soldados. También volvió a hacerlo por segunda vez. Fuego del cielo bajó y quemó 50 soldados. Este hombre resucitó muerto por medio de la fe. Porque sin fe no se puede agradar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Qué hombre Elías! Y no solo eso, sino que él subió al cielo sin ver la muerte. A la vista de Eliseo y de los profetas.
un carruaje divino vino y lo llevó al cielo. ¿Qué experiencia? El primero que resucitó un muerto. Y el segundo que subió al cielo sin ver la muerte, porque anterior a eso, antes del diluvio, Enoc también había subido al cielo. ¿Cuántos creen que el cielo es real? Amén. ¿Cuántos creen que el infierno es real? Amén. Un mejor amén. Amén. 2 Crónicas 21, versículo 12. A este rey le pasó algo que no quiero ni contárselo, pero tengo que hacerlo, hermano. Es la palabra de Dios. Este rey recibió una carta. Usted sabe que el profeta Elías no escribió nada. Es un profeta que no escribió. El que escribió sobre Elías fue Esdras. Pero Elías solo se le ocurrió escribir una pequeña carta y se la mandó al rey Joram. Una carta que se puede leer en menos de un minuto. Y yo quiero leerles esa carta en este momento, para que usted considere que esta carta le llegó al rey Joram y decía: aquí te envía el profeta Elías y esto es palabra de Dios. Imagínese usted la seriedad del asunto. Pero vamos a leer el mensaje, puestos de pie para la lectura de la palabra de Dios. 2 Crónicas 21, versículo 12 en adelante, dice la palabra. Y aquí usted tiene un pantallazo de la carta. Entonces le llegó una carta del profeta Elías que decía: así ha dicho Jehová, el Dios de tu padre David, por cuanto no has andado en los caminos de tu padre Josafat, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en los caminos de los reyes de Israel, y has hecho que Judá y los habitantes de Jerusalén se prostituyan, como se ha prostituido la casa del rey Acab. Y además asesinaste a tus hermanos, la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí que por eso Jehová traerá una gran plaga sobre tu pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres, sobre todos tus bienes, y a ti te herirá con muchas enfermedades. Repito el 15. Y a ti te herirá con muchas enfermedades. Punto y aparte. Una enfermedad de los intestinos ocasionará que estos se te salgan a causa de la enfermedad. Día tras día. Pueden sentarse, hermanos. Que Dios bendiga su palabra. Imagínese usted que le llegó esta carta al rey Joram. Elías no escribió nada, pero se ocupó antes de subir al cielo de escribir esta carta y mandársela al rey Joram. Yo, como el rey Joram, pensaría en esta carta día y noche. La leería mucho, palabra por palabra, porque él le dijo que era palabra de Dios. ¿Cuántos creen que los profetas hablan por Dios? Amén. Cuando la palabra se habla, no importa quién la hable, el instrumento es humano, pero si la palabra es de Dios, se toma como la palabra de Dios. No todo lo que el predicador habla es de Dios, pero cuando habla la palabra, es la palabra de Dios y se toma en serio. ¡Qué carta más terrible! Es un anuncio de juicio. Y es un anuncio que le recuerda: mire, viejito, usted tiene una familia de reyes. Usted desciende de David y de Salomón. Josafat fue su papá. Acuérdese. Usted recuerda al Dios de ellos. Es el único Dios que es verdadero. Pero usted está siguiendo los caminos del rey Acab. Un rey que no adoró a Jehová, sino a otro Dios que se llama Baal. ¿Y por qué este rey hacía eso? Porque él había cometido un error fatal
¿Cuántos han cometido errores? Levanten la mano. Pues Joram cometió una idiotez. Se casó. Casarse no es malo. ¿Cuántos dicen amén a que casarse es bueno? Amén. Pero Joram se casó con una mujer que no era de la fe del único Dios verdadero. Era una mujer que creía en muchos dioses. Una mujer que tenía otra religión. Para peores, era una mujer hija de Jezabel, y Jezabel era suma sacerdotisa de Baal y de Acera, dioses de los sidonios. Y esta mujer se había casado con el rey Acab y tenía paralizado al rey Acab, y el rey Acab le cedió el poder, y ella influyó para que la gente adorara a otro dios. Y este pendejo se casó con la hija de Jezabel, se llamaba Atalía, y la mujer lo gobernaba, y la mujer empezó a construir un templo para Baal enfrente del templo de Dios. ¡Qué masacre! Y empezó a organizar un culto, y mucha gente llegaba. Y el templo de Baal se llenó, y el templo de Dios se vació. Y los hijos de la reina cogían las cosas del templo de Dios y se las llevaban para el templo del diablo. Pero el profeta Elías le mandó esta cartica al rey y le dice: viejito, aquí viene un juicio. Dios va a traer un juicio sobre el pueblo, sobre tus hijos, sobre tus mujeres, sobre todos tus bienes, y a ti te herirá con muchas enfermedades. Gradualmente, por 8 años, Dios empezó a ejecutar su palabra. Se levantaron unos enemigos, lo asaltaron y le robaron los hijos, las mujeres y los bienes. Y él empezó a debilitarse y a enfermarse con muchas enfermedades. Dios le envió la enfermedad, un montón de enfermedades. Pero ese hombre durante 8 años resistió la carta. Prefería la agonía y el dolor del juicio al arrepentimiento. Prefería mantener su obstinada mentalidad al arrepentimiento. Y el hombre se mantuvo por 8 años rebelde al único Dios verdadero, a quien habían honrado sus antepasados y todo el pueblo, y aquel Dios a quien él estaba traicionando. Entonces Dios le fue dando tiempo. ¿Cuántos creen que Dios da tiempo? Amén. Dios es misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le fue dando tiempo. Cada juicio que se cumplía era una ocasión para arrepentirse y confiar de nuevo en el único Dios que es verdadero. Finalmente pasan 6 años y este hombre no se arrepiente. Con semejantes juicios, y no se arrepintió, entonces Dios le envió la última, el último juicio. Una enfermedad en los intestinos ocasionará que estos se te salgan a causa de la enfermedad. Pero fíjese lo que dice la carta al final. Ahí lo dice: día tras día. Por 2 años esta enfermedad. Y quiero decirle que usted tiene que tener una idea de qué clase de enfermedad era. La Reina Valera dice que era una enfermedad muy penosa. Y una traducción del arameo al español dice que era una dolorosa enfermedad. La versión internacional, que es una traducción del rey Jaime de Inglaterra, dice que era una terrible agonía. Este hombre día, por 2 años, sufría una agonía dolorosa, espantosos dolores y experiencia terrible.
salieron los intestinos y el dolor era día tras día. Pero en esos 2 años este hombre cada día resistía el llamado del rey Salomón, que había dicho: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Volveos a mí, yo os derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. La carta del profeta Elías se puede leer en menos de 1 minuto. El hombre podía leerla, releerla, pensar en ella constantemente y tomar una decisión de arrepentirse y dejar a aquel Dios Baal y volver al Dios de sus padres. Pero no lo hizo. Día por día resistió graves dolores. Voy a leerles a partir del versículo 18. La escritura dice: después de esto Jehová lo hirió. ¿Cuántos creen que Dios puede enviar enfermedades? Dios está enviando enfermedades constantemente para parar el mal. Pero las enfermedades no solo las envía Dios, también las envía el diablo. Y a veces usted no sabe quién le envió la enfermedad, si el diablo o Dios, o si usted mismo se la provocó por hacer algo contrario a la palabra de Dios. Son 3 orígenes. Dice así la escritura: después de todo esto Jehová lo hirió como una enfermedad incurable en sus intestinos, y sucedió que con el transcurso de los días, al final de 2 años, se le salieron los intestinos a causa de su enfermedad y murió con graves dolores. Su pueblo no hizo una hoguera por él como lo había hecho por sus padres. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén y se fue sin ser deseado. Lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. El hombre se murió y todo el mundo se alegró que se muriera. Nadie lo deseó, nadie lo quería. Pero qué hombre más terco y obstinado. Bueno, yo me preguntaría, ¿qué hago yo si Dios me manda una carta así? Seguro que me pongo a llorar lo primero y me pongo en rodillas y le suplico misericordia, clemencia, perdón. Y yo le digo: Señor, que estoy haciendo mal, y lo corrijo inmediato. Pues no haría usted lo mismo. Pues este hombre no lo hizo. No puede haber arrepentimiento sin confiar, ni confiar sin arrepentimiento. Y el rey Joram es una prueba de eso. Pero ahora, ¿cree usted que Dios solo le habló con esta cartica al rey Joram? No. Dios también levantó un profeta que fue Joel, el hijo de Petuel, cuyo nombre tiene un significado. Significa Jehová es Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Es como el hijo de Marielita, se llama Gabriel. Tiene el nombre del arcángel Gabriel, que significa ¿quién es? Como Dios. No, perdón. Mensajero de Dios. ¿Quién es como Dios? Es Miguel. Pero son nombres que tienen un significado y reflejan el carácter de esa persona o de ese ángel. Y aquí vemos que Dios levantó a Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios. Y Joel llegó para dar esta palabra al rey Joram. Cualquiera que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Qué palabra de esperanza! ¿Cree usted que Dios podía sanar esas enfermedades del rey Joram? Amén. Dios puede sanar. Dios le dijo a Moisés: vea, Moisés, meta la mano y sáquela, sale leprosa. Vuelva a meter y sale sana. Haga eso cuantas veces quiera. Cada vez que Moisés quería, podía meter la mano, se salía leprosa. La volvía a meter, salía sana. ¿Cuántos creen que Dios es omnipotente? Amén. Joel se levantó, el hijo de Petuel, y mandó a los oídos del rey Joram una esperanza.
Cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. ¿Qué significa ser salvo? Bueno, ser salvo es un concepto muy profundo y extenso, tan profundo y tan extenso como Dios mismo, que es infinito. Pero la forma de hacer nuestra la salvación es tan sencilla como que la entiende un chiquito. Repito por si no entendieron. El concepto de ser salvo es profundo y extenso como Dios mismo, que es infinito. Pero la forma de hacer nuestra la salvación, la forma de hacer nuestra la salvación, la forma de hacer nuestra la salvación es tan sencilla que la entiende un niño. Y es la primera vez que Dios se lo pone a un rey traidor tan fácil. Y Joel le dice: cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. La palabra salvo en griego es la palabra sozo, que significa que si este rey se hubiera arrepentido y confía en Dios, en ese momento todas las enfermedades habían parado, porque era un juicio. El juicio cesa. Pero usted tiene que entender esto. Si usted necesita ser salvo es porque tiene un serio problema. Si no, no necesita ser salvo. Y además, ser salvo supone la incapacidad del individuo para salvarse a sí mismo. Repito, si necesita ser salvo es porque usted tiene un serio problema. ¿Tenía un problema el rey Joram? Uno, grande problema con Dios, un juicio que le cayó encima por 8 años. Pero ser salvo supone la incapacidad del individuo para salvarse a sí mismo. ¿Podía salvarse el rey Joram con los médicos? No, porque era un juicio. Los médicos no pueden curar las enfermedades. Ellos lo que hacen es engañar a la persona con drogas mientras la persona se cura sola por el sistema inmunológico que Dios le puso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero ahora, quiero que usted comprenda algo. Hay judíos tercos como Joram. Y usted le dice a un judío: mire, profeta Joel dijo: cualquiera que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y ese judío te va a decir: un momento, chico, usted es un gentil, esta palabra no es para usted, esta palabra de Joel es solo para judíos. Y tiene razón, es cierto. La palabra de Joel está confinada a los judíos. ¡Ay, los gentiles a llorar! No tenemos esta promesa. Pero se equivoca el judío. Está equivocado. Y el apóstol Pablo, quien es un judío de Benjamín, de la tribu de Benjamín, corrige claramente el error, escribiendo el mismo versículo, nada más que le cambió 2 palabras. En vez de cualquiera, dijo todo aquel. Y en vez de Jehová, dijo el Señor. El Señor en griego es Kyrios. Y cuando Pablo decía Kyrios, estaba diciendo que Jesús es Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Pablo se hincó de rodillas y dijo Señor. Cuando él dijo eso en griego es Kyrios, significa que él estaba viendo que Jesús es Dios y lo adoró. Pablo cambió ese versículo y dijo: no, señores, esta promesa no es solo para los judíos, sino fue cuando Joel habló, que él habló para Joram, y era específica, pero también era profética, y se va a cumplir en el día 1260 y el día 1261 de los 7 años de tribulación. ¡Qué profecía de Joel! Cualquier escatólogo se quiebra la cabeza buscando el cumplimiento de esta profecía cuando todos los judíos se conviertan.
en un solo día. Pero Pablo dijo, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. ¡Qué alivio! Pablo está diciendo que los gentiles pueden ser salvos de la misma manera sencilla que los judíos. Pablo está diciendo, y repito, deje de pensar que se puede confiar sin arrepentirse. Y deje de creer que se puede confiar, se puede arrepentir sin confiar. No funciona, estas palabras no son sinónimos, pero están pegadas, están ligadas, no funcionan independientemente. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 10. Gaby, ¿me ayuda? Gaby me va a ayudar. ¿Cuántos oran por Gaby? Cuando Pablo profirió esta promesa maravillosa que se le dio al rey Joram, que al rey Joram no le sirvió de nada porque no se arrepintió. Él confiaba en Baal, confiaba en su mujer Atalía, le cantaba la gallina. Un hombre sin liderazgo, un hombre sin carácter, un hombre traidor a su Dios, traidor a su pueblo, traidor a su familia, traidor a la palabra de Dios, traidor al profeta Elías que le habló, traidor al Espíritu Santo que le habló. Pero aquí Pablo dice que todos los gentiles tienen esta promesa y que la salvación es tan sencilla para hacerla nuestra que hasta un niño la entiende. Dice la Escritura, Romanos 10:13. Pongámonos en pie para que se le quite el sueño. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? ¿Y cómo predicarán sin que sean enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de las cosas buenas. Y ahora Gaby nos va a cantar este texto de Pablo. Pueden sentarse para que le escuche, cierren los ojos y pónganle atención para que el Espíritu de Dios le hable a su corazón. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Un aplauso para Gaby. Memorice usted estas palabras de Pablo. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. La forma de aplicar la salvación es algo tan sencillo. Finalmente, tengo que aclarar un concepto. Yo hablaba con un judío que se llama Abraham. Y él me dice, usted está equivocado. Y yo le digo, ¿en qué? Dice, bueno, es muy sencillo. ¿Verdad que Dios no puede pecar? Yo le dije que sí. Dios hay cosas que no puede hacer. Dios no puede hacer otro Dios igual que Él. Y Dios no puede mentir. Dios no puede pecar. ¿Cuántos dicen amén? Amén.
Y la Biblia dice que el que justifica al impío es abominable a Jehová. Entonces el judío me sacó el proverbio 17:15 y según él me iba a dejar jaque mate. Pero entonces yo le dije al judío, es cierto eso, el que justifica al impío, pero también Dios añade, y el que condena al justo, ambos son abominables a Jehová. Entonces, ¿cómo resolvemos este enigma? Muy sencillo. Lo último que Jesucristo hizo con Adán y Eva, cuando los echó del jardín del Edén, fue un culto. En ese culto estaba Jesucristo en forma de ángel, como Él venía a visitar la tierra antes de encarnarse en humano, humanidad que jamás perderá por toda la eternidad, porque la asumió y la mantiene por designio divino. ¿Cuánto lo creen? Amén. Estaba Adán y Eva caídos en pecado, avergonzados. Y ellos de la vergüenza cogieron unas hojas de higuera y se taparon los genitales. ¿Por qué los genitales? Porque los genitales es donde se iba a transmitir el pecado. Porque cada hijo que iban a tener iba a llevar el pecado. Porque arruinaron a la raza humana. Por eso se taparon con hojas de higuera, porque quisieron tapar el pecado. En ese culto había una tercera persona que estaba en una culebra. Esa persona se llamó Lucifer y ahora estaba con otro nombre, porque Dios cuando cambia relación con alguien le cambia de nombre. Ya no se llama Lucifer, se llama Satanás. Está metido en una culebra y está ahí en el culto. En ese culto Jesús llega y le manda una carta a Adán y a Eva y una carta a Satanás, como esta que le mandó Elías al rey Joram. Y les dice, vengan chiquitos, denme cuentas, ¿qué hicieron? Ya usted sabe lo que hicieron. Dios les dio un precepto y no lo cumplieron, y les advirtió, si no lo cumple, morirá. Ahora Dios debe cumplir su palabra. Entonces Cristo llega, confronta a ellos, como hizo Elías al rey Joram, lo confronta con la palabra y le amonesta de juicio, pero también le envió la palabra de esperanza. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Eso es lo que Joram no quiso, la palabra de esperanza. Se quedó con la palabra de juicio, porque él quería confiar sin arrepentirse, y eso no funciona. Esas son ideas de un chiquito. Pero las ideas de alguien maduro tienen que ser someterse a Dios, humillarse ante la poderosa palabra de Dios, para que Dios sea el que nos levante cuando sea el tiempo. Finalmente Jesús le dijo a Adán y a Eva, bueno, esto tiene una solución. Y Jesús tomó 2 corderos. Llamó a Adán y le dijo, Adán, póngale la mano en la cabeza de este cordero. Fabricó un altar de tierra. Y cuando Adán puso la mano sobre la cabeza, Jesús le dijo, confiese su pecado para que esté de acuerdo conmigo, que eso estuvo mal. Y al ponerle la mano sobre la cabeza, vamos a hacer una transferencia. El pecado suyo se le va a pasar al cordero. Y una vez que Adán obedientemente hizo eso, Jesús puso el cordero en el altar de tierra y lo degolló, derramando la sangre, para que Adán entendiera que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y no es cualquier sangre, tenía que ser la sangre humana de Jesucristo, única sangre aceptada por Dios Padre, Dios Espíritu Santo.
Jesús tomó el segundo cordero y llamó a Eva y le dijo: lo que hizo Adán para usted no vale, vale para él, y usted venga, póngale la mano a este cordero y confiese lo que usted hizo. Adán le dijo: por haber obedecido la voz de su mujer, la tierra va a quedar maldita. Pero la esperanza es que este cordero va a morir sustituyendo a usted. Eva puso su mano sobre el cordero, confesó su pecado. Jesús puso el cordero en el altar y degolló para derramar en la tierra la sangre. Y luego con esos dos corderos Jesús hizo vestidos y los vistió y les quitó las hojas de higuera. Les dijo: quite esas hojas que no sirven para tapar y vístase con la justicia de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Les enseñó que tenía que haber una sustitución, porque Dios no puede pecar para perdonar a Adán y Eva y a toda la raza. Dios tenía que ejecutar el juicio. Este juicio de Joram pudo haber caído sobre Cristo, pero él se mantuvo terco y obstinado en no arrepentirse. Prefirió seguir con su religión y terminó muerto en la forma más humillante que ha habido en la historia humana, para ir después al infierno por la eternidad. Pero vea usted lo que es más patético. En el libro de San Mateo, el rey Joram aparece en el capítulo 1 como un antepasado de Cristo, según la carne. ¡Qué hombre para ser honrado por Dios! Le hizo rey, le puso en una familia de reyes y le puso en el linaje de Cristo. Y aún así, este infeliz resistió al Espíritu Santo. Rechazó a Jesucristo y rechazó a Dios Padre Celestial. Ya para él, lo siento, no queda más. Jesús les enseña la sustitución, les proporcionó las pieles, él confeccionó los vestidos, vistió a Adán y a Eva. Dios lo hizo todo, ellos no hicieron nada. Y luego les dijo: el culto se termina, están expulsados del paraíso, fuera. Lo que hicieron tiene consecuencias. Ya no pueden vivir en el paraíso, tienen que vivir afuera. Pero le van a contar a todos sus descendientes lo que pasó en este culto. Ese es el evangelio. El justo que muere por el injusto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. ¿Cuál es ese versículo, Señor? 2 Corintios 5. Un aplauso para Jesucristo. El judío Abraham me sigue diciendo: no, yo no creo eso. Cada quien tiene que pagar lo que hace. Yo no puedo aceptar una sustitución. Le digo: pero entonces, si usted rechaza esta sustitución, rechaza el primer culto que hizo Jesucristo, y rechaza toda la Biblia, y rechaza al Mesías. No, dice el judío Abraham, porque mi rabino dice. Y le digo: ¿qué prefiere usted, confiar en su rabino o confiar en la palabra de Dios? Pablo está diciendo, él es un judío: todo aquel que invoque el nombre del Kyrios será salvo. Usted va a contradecir a Pablo. Pablo traicionó el judaísmo. Siga con esas ideas del rey Joram, terco hasta la muerte. El judío Abraham vive aquí en Costa Rica, errando por todos los países del mundo, de sinagoga en sinagoga cada sábado. Sabe de memoria el Antiguo Testamento, pero
rechaza de plano el Nuevo Testamento y blasfema de Jesucristo, diciendo que no es Dios y que Jesucristo no puede salvar a nadie. Pero la iglesia de Cristo sí cree que Jesús es el Mesías. Sí creen que su sangre limpia todo pecado. Mejor amén. Amén. La sangre humana de Jesucristo limpia todo pecado. Amén. No necesita hojas de higuera y no necesita ningún procedimiento religioso. Y si le dijeron que hay una forma de limpiar pecados, le mintieron. Como a mí, que cuando estaba chiquitico me engañaron. Como yo no sabía distinguir, me dicen, vea, vaya y le confiesa los pecados al sacerdote. Y yo fui y le digo, ¿pero qué le confieso? Y me dieron una lista de 7. Y yo no sabía ni qué era, pero yo le dije, Padre, me acuso que yo soy impuro, soy mentiroso, soy perezoso. Una lista de 7 pecados. Y el Padre me dijo, ego te absuelvo pecatorum, en latín, que significa en español, yo el cura te absuelvo de tus pecados. 2 días después el cura me invitó a su casa y me quiso violar. Estoy hablando del Padre Chacón. Lo acuso públicamente. Si no hubiera sido que su hermana me abrió la ventana en la casa y me tiré por ahí, salgo violado. Y ese hombre me dijo, yo te absuelvo de tus pecados. El hombre no puede perdonar a otro hombre. La Biblia no dice que el hombre pueda perdonar pecados. La Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados y solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Esto es lo que predicamos. La sencilla carta de 3 versículos que recibe el rey Jorán se complementa con la visita del profeta Joel para timbrar en sus oídos la esperanza bendita. Todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Y Pablo dice que Jehová es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. Esto es lo que predicamos. Esto es lo que creemos. Esto es lo que enseñamos. Enseñamos y hablamos sin cansarnos de una sangre santa que se derramó hace 2000 años en una cruz. Una sangre de un hombre que nunca pecó, ni dormido ni despierto. Un hombre que vivió 33 años y medio y jamás pecó, siendo tentado en todo. No pecó. ¿Sabe por qué no pecó? Porque Dios no puede pecar y Él es Dios. Por eso no pecó. Pero era tan humano como usted y como yo. Y tenía sangre humana. Y esa sangre es la que limpia todo pecado. Eso es lo que usted tiene. Tal vez usted no tenga nada en este mundo, pero si tiene la sangre de Jesús, tiene todo. Tiquete al cielo con herencia incluida. Pero si no tiene la sangre de Jesús, lamento decirle que va a perder todo, es cosa de tiempo. Así como el rey Jorán se le dijo, vas a perder tu pueblo, vas a perder tus mujeres, tenía muchas, vas a perder tus hijos, perderás los bienes, finalmente serás lleno de enfermedades, gastarás toda la plata en doctores y al final se te va a salir el intestino y será tan doloroso que día tras día, vea que ahí termina el mensaje de Dios, día tras día, porque cada día Dios estaba en la cruz con las manos abiertas, diciéndole a Jorán, venid a mí y sed salvo. Pero Jorán, cada día de esos años, que fueron 8, dijo, ¡no! 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 Me quedo con Baal y con Atalía, mi mujer. Pues infausta es la noticia por
porque al final nadie lloró por él, nadie lo quería. El hombre murió ahí como un maldito de Dios, como Judas Iscariote, como Caín, como la gente que vivió en los días de Noé. Se calcula que eran 300 millones de personas fueron ahogados en el diluvio, porque Dios dijo: a nuestra gente va camino a la bestialidad. Como las ciudades Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, Alma y Seboín, 5 ciudades que fueron quemadas con fuego y azufre, porque se habían enriquecido tanto que no tenían que trabajar para comer y se dedicaron a pecar. Y llegaron a corromperse tanto que solo pensaban en qué nuevo pecado inventar. Y vivían como si fuera normal en homosexualidad y lesbianismo y sexo con perros y culebras, bestialismo. Y Dios dijo: hasta aquí, fuego y azufre. Y encima de Sodoma y Gomorra quedó el mar muerto, como un recuerdo para todos aquellos que, como Orán, rechazan la carta. Dios envía sus cartas de amor envueltas en un sobre de luto. Dios le manda a usted una carta de amor. Todo este libro es una carta de amor, pero está envuelto en un sobre de luto. Si usted sigue por el camino del rey Joram, lamento decirle que su destino inevitable es hacerle compañía al rey Joram. Pero si usted sigue el camino de Joel, servir a Dios, confiar en Dios, arrepentirse. Si sigue el camino de Pablo, Pablo tuvo que dejar el judaísmo. ¿Fue una decisión fácil y suave? No, porque Pablo era un fanático del judaísmo, quizá el más fanático de todos los practicantes del judaísmo. Pero él tuvo que dejar el judaísmo para ser el gran apóstol que escribió 14 libros de la Biblia, perito y arquitecto de la iglesia. Y hoy, gracias a él, estamos aquí reunidos. Amén. Amén. Levanten su Biblia y digan todos conmigo: esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Yo puedo hacer lo que ella dice que puedo hacer. Ella es la palabra de Dios que habló a mi corazón. No seré el mismo. No seguiré el camino de Joram. Seguiré el camino de Joel y el camino de Pablo, hincando mi rodilla, doblando mi cerviz ante Jesucristo y creyendo en Él y sirviéndolo para siempre. Amén. Don Mario no vino a buscarlo.